Muy buenos días. El día de hoy vamos a exponer acerca de la crisis económica de Venezuela. Los integrantes somos la señora Ivonne Flores, el señor Arcos Deni, el señor Bernal David y mi persona Ángel Morales. Muchas gracias por escucharnos. Empecemos con una breve introducción acerca de este análisis económico, acerca de por qué, dónde nace la crisis de Venezuela. ¿Qué pasó en Venezuela para estar en crisis? Como antecedentes, vamos a usar una pequeña premisa, ¿sí? Se está usando el hambre y el acceso a los alimentos para hacerse ricos. ¿Por qué decimos esto? Vamos a basarnos en alguna información, la recopilación la vamos a analizar, entre ellas consta una de las más importantes de una de las instituciones como es de Brookings Institution, ¿sí? La cual está dedicada a la función pública, a través de la investigación, la educación y las ciencias sociales, especialmente en la economía, el gobierno y la política exterior. Bueno, creo que hay que considerar lo siguiente. Desde la presencia del expresidente Hugo Chávez en el poder, se facilitaron grandes contratos estatales a varios miembros de la milicia, ¿sí? A varios miembros de las Fuerzas Armadas que se adhirieron al chavismo. Y por ello hoy el país sufre un profundo desabastecimiento. ¿Por qué decimos esto? ¿En qué nos basamos? Tomemos como ejemplo al capitán retirado del ejército William Bianucci, excombatiente venezolano. Sostuvo que alcanzó contratos para abastecer a Venezuela de ganado gracias a su estrecha relación con los militares que están en el gobierno. Entonces evidenciamos cómo las Fuerzas Armadas ingresan en la actividad empresarial. Este es un grave problema en cuanto a la formación necesaria es la que está fallando en este proceso. Recopilando, se tiene que en el 2003 el presidente Chávez comenzó a construir una red de distribución utilizando 40.000 millones de dólares anuales de los ingresos por las exportaciones petroleras. Sin embargo, en mayo la producción de carne se había desplomado 36% respecto al mismo mes del año anterior, según la Asociación de Frigoríficos y Mataderos Industriales. Esto llevó a muchos de los productores a abandonar sus fincas y granjas que el expresidente venezolano había confiscado, y que se hacía sumamente difícil mantenerlas en funcionamiento por los controles de precios, de falta de insumos, entre otros, de acuerdo a estadísticas del Banco Central. Entonces, la idea aquí es que se abandonaron todos estos lugares de producción de carne, ¿sí? De acuerdo a estadísticas con el Banco Central, en enero escaseaban más de 1 de cada 4 productos básicos. De esta manera, en apenas unos meses, centenares de contenedores llenos de carne bovina, pollo, pasta, lechones quedaron abandonados o directamente se pudrieron debido a la negligencia gubernamental. Entonces aquí la falta de conocimiento, aquí decimos por qué la administración está fallando. Debemos decir que el problema de escasez se solucionará cuando las Fuerzas Armadas tengan un mayor control, entonces tengan un Estado con el poder centralizado, pero inclusivo. Es decir, no debemos dirigir una sola clase afín al gobierno o simpatizante con él. Bueno, ¿y ahora qué pasa con la población venezolana? Los consumidores deben presentarse varias horas antes de la apertura de los supermercados para poder abastecerse en caso lo logren, ¿sí? Entonces hay una escasez, como dijimos, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la producción, se dirigió hacia los ex militares y ellos no pudieron desarrollarla, entonces actualmente tienen un déficit. Entre ellos, Caracas es una de las principales ciudades que afrontan este problema. Miles de personas inundan los supermercados para conseguir sus bienes de primera necesidad. En el afán por controlar las filas, la policía antimotines ha llegado a disparar balas de plástico al aire para disuadir a los cientos de compradores de empujarse. En el último año, la escasez superó a la inseguridad como el principal problema para la mayoría de los 29 millones de venezolanos. La comida se convirtió en un bien suntuoso en Venezuela, a tal punto que bandas criminales roban los alimentos que más escasean, para luego venderlos en el mercado negro. ¿Qué pasa con eso? El desabastecimiento, como dijimos como premisa, en Venezuela originó un nuevo oficio. ¿Y este oficio cuál es?
que los profesionales hacen fila, es decir, dejan a personas encargadas mientras ellos se van a sus trabajos en caso los tengan, hasta que llegan a un punto en donde puedan adquirir y se traslapen con estas personas. Entonces, con esto adicional que las personas no tienen para comprar sus alimentos, no tienen los alimentos, así tengan el poder económico. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro ha reconocido el problema, negó tener responsabilidad en el aumento de la escasez y denunció que infiltrados en las colas pretenden llamar las protestas, como las que dejaron 43 muertos en el 2014. Finalmente, entonces caemos en el denominado círculo vicioso, donde el afán del gobierno por cubrir el extractivismo de su poder y los simpatizantes militares matan de hambre a la población y ellos se hacen más ricos. Con esto es necesario continuar sobre el análisis del gobierno. Sí, por favor, nuestra compañera, señor Ivonne, va a seguir con el análisis. Buenos días. El presidente Maduro admite que la crisis económica es producto de errores del gobierno. El presidente Maduro afirma que la solución económica está encaminada más a ganar una guerra estratégica del petróleo y que sí admite que se debe hacer rectificaciones en errores de modelo, de gestión, de dirección que se han tenido en empresas importantes de unidades productivas que se encuentran en manos de la revolución bolivariana. Que el año 2015 es una oportunidad para cambiar todo con relación al fenómeno de la caída del petróleo. Una guerra del petróleo que tiene el objetivo de destruir a Rusia y a sus aliados de paz. Para lo cual el presidente Maduro presenta el programa económico de recuperación, que se basa en 8 acciones económicas. La primera, un nuevo sistema cambiario. 2, reforma fiscal que lleve a una recaudación real y esta recaudación sea distribuida en bien social. Optimizar el gasto público con ahorro y control presupuestario de los ministerios, reducción de compra de vehículos, oficinas, tamaño de embajadas y frenar el crecimiento del aparato burocrático. 4. Un fortalecimiento del fondo estratégico en dólares para el pago de la deuda externa y mantenimiento de inversiones. Fortalecimiento del fondo estratégico en bolívares como base para enfrentar la crisis económica. 5. Ampliación eficiente del sistema de precios justos equilibrados, en base a un cálculo directo de acuerdo a los costos reales de producción, que en este caso harían es reducir las ganancias excesivas, es decir, inducir precios regulados. A futuro se daría un nuevo sistema de precios también de los hidrocarburos. 6. Iniciativas de inversión y crecimiento económico en cuanto a la producción industrial, agroindustrial, textil, etc. Ampliar la capacidad del Fondo del ALBA, Mercosur y producción nacional. 7. Un ahorro y control del exceso de liquidación con una política antiinflacionaria. Y por último, 8. Desarrollo e implementación de las zonas económicas especiales como la frontera con Colombia en cuanto a servicios y productos, es decir, frenando el contrabando. En Paraguaná, manteniendo su crecimiento económico industrial y en la faja petrolífera del Orinoco, aumentando la producción petrolera. Adicional a esto, a lo expuesto, es necesario presentar los índices económicos que evidencian la crisis actual de Venezuela. A continuación, mi compañero. Listo. Bueno, como se habló anteriormente sobre la crisis que se está pasando en Venezuela, se habló desde una perspectiva de la población de Venezuela y una perspectiva del gobierno. Ahora yo voy a hablarles un poco sobre puntos de vista de un poco más neutral. Entonces, Inter-American Trends es la organización de investigación no partidista política comprometida con la investigación y el análisis que promueve la seguridad en Latinoamérica, la prosperidad y la libertad de una manera sostenible. También esta red del pensamiento convencional
y ayuda a gestionar las transiciones estratégicas para el futuro a través de estudios interdisciplinarios en el terrorismo, las relaciones internacionales, la economía, la energía y la política. Entonces, esta empresa realiza todas estas estadísticas para opinar sobre Latinoamérica, sobre los países que están involucrados, en este caso Venezuela. Una de estas situaciones es de que Venezuela está con todos los indicadores. Quiere decir que Venezuela entra al 2015 con todos los indicadores en estado de alarma. Quiere decir con inflación, bonos, riesgo país, escasez, precios de petróleo, exportaciones, el PIB. En este caso la inflación se cerró alrededor del 80% del bolívar con relación al dólar, pero en la calle está al 150%, mucho más, y supuestamente la meta del gobierno era el 16%, lo cual no está pasando. Otro indicador es de que el Producto Interno Bruto, el PIB, alcanzaría extraoficialmente el menos 3.75%. ¿Esto a qué? Debido a la continua declinación del gasto público, a la mayor escasez de divisas para el sector privado, la disminución del gasto en el fondo chino, la falta de reposición en los fondos del FONDEN. ¿Qué es el FONDEN? Es el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional de Venezuela. La baja en el ritmo de importaciones del Estado, lo que ha conducido a una estanflación, el peor de los escenarios para una economía. Se puede acotar también que los niveles de desabastecimiento interno continuaron, con un incremento en el índice de escasez general de insumos que se estima un máximo histórico del 50%. Esto alcanzaría en varios rubros vitales, más del 90%, como en el aceite y el azúcar. Este indicador dejó de publicar el Banco Central de Venezuela desde ya marzo pasado. Otros indicadores es de que, Nicolás Maduro necesitó 635 días para quebrar a Venezuela. ¿Por qué? Esto se debe a que el control de precios, control de divisas, control de importaciones, control de propiedad privada, las tiene el gobierno. Otro de los factores es la caída del precio del crudo tipo Brent y WTI en los mercados de Londres y Nueva York a $38 el barril. El petróleo es el eje de la acción económica, política y social de este país. Depende del 95% de exportaciones, 96% de las divisas dependen del petróleo. Esto llevando al país a importar el 75% de los insumos que consume. La reducción de los ingresos anual por exportación neta petrolera en el 2015 versus el 2014. ¿Qué ha pasado aquí? Se dice que de 25 a 30 dólares por barril para el primer semestre y entre 35 a 45 por barril en el segundo semestre del 2015. En el primer semestre se dice que hay 16.609 millones y en el segundo se ganará 13.233 millones por ingresos netos por exportación de crudo o productos o cualquier producto con respecto al año pasado. Este impacto será de menos 29.842 millones, es decir que hay una reducción en un 73% menos que en el 2014. Tomando la opinión de algunos analistas económicos venezolanos, dieron sus opiniones. En el caso de Ángel Lanlayón, recurre a los trabajos de Janos Kornay, que es un profesor de Harvard en economía, que hay 3 características inherentes al socialismo que explica su mal funcionamiento. La primera de ellas es el desplazamiento de la propiedad privada por la propiedad estatal, algo que vemos claramente en casos de productores pequeños como en Sidor, Lácteos Los Andes y en pequeñas y medias empresas que hoy producen mucho menos desde que está a manos del Estado. Hay una gran cantidad de estas empresas que deben regresar al sector privado y debe pensarse en negociar con sus antiguos dueños, ya que no tienen el incentivo, como no tienen la propiedad, no tienen el incentivo de producir. La segunda característica es la restricción presupuestaria blanda. La segunda característica es la restricción presupuestaria blanda. Como el Estado cubre las pérdidas de las empresas públicas, tienen pocos incentivos para reducir los costos y obtener rentabilidad.
Así como no tiene sentido el subsidio a la gasolina, no hay razones para que se continúe cubriendo las pérdidas de empresas públicas ya quebradas. Esto agregan los economistas. La tercera es la planificación central. La creencia de que el Estado puede ser más eficiente que el mercado para asignar los recursos. Uno de los problemas del control de cambio es que desde una oficina se pretende saber cuánto debe importar cada sector. Esto es imposible. Y el gran inconveniente de la planificación centralizada es que si te equivocas, falla todo el sistema. Quiere decir de que al tener todo el control del gobierno con gente que no tiene la capacidad, ellos reducen los precios o disminuyen, aumentan los productos que se pueden comerciar. Entonces esto es una de las ineficiencias que tiene este sistema socialista. Si cuando el precio de un bien se fija por debajo del precio de equilibrio, hay mayor demanda y menor oferta disponible, algo que se traduce en escasez, es lo que está pasando. Un indicador de la escasez es que lo normal es de un 5%, y desde el 2004 en Venezuela no ha estado por debajo del 10%, y la última cifra oficial fue del 30%. Esto acota Ángel Alayón. Opiniones de otros economistas como Asdrúbal Oliveros. Dice que él es director de Ecoanalítica. Dice que se precisa un promedio de $45 el barril, y el país obtendría ingresos por el orden de 36 mil millones de dólares, mientras que los gastos por importaciones, pagos de deuda y servicios, entre otros, superarían esta cifra en 47 mil millones de dólares. Por eso se ve que hay un déficit. Otro es de que el gobierno mantiene un sistema cambiario donde asigna divisas al precio artificialmente barato de 6.30 bolívares por dólar, con lo que genera corrupción, obtiene pocos bolívares para cubrir sus gastos y proporciona una gran demanda de billetes verdes. Al mismo tiempo, desde el último trimestre del año pasado, ha entregado muy pocos dólares al sector privado y la escasez tenderá a agravarse, mientras que la falta de materias primas hará que la producción de las empresas continúe en descenso. Los gastos del gobierno también superan una magnitud del 20% del PIB al ingreso, y para cubrir la brecha el Banco Central imprime billetes sin respaldo. El resultado es que más bolívares persiguen pocos bienes y los precios aumentan velozmente, como demuestra la aceleración de la inflación y la pérdida de capacidad de compra del salario. Lo que acota también un economista, Felipe Pérez, ex ministro de Planificación, advierte que el país tiene las características típicas que conducen a la hiperinflación: déficit fiscal endémico, monetización del déficit y disminución de la demanda del dinero, es decir, la gente no quiere los billetes, quiere bienes. Las propuestas que coinciden para resolver esto: es necesario eliminar el sistema cambiario con 3 mercados y avanzar hacia un solo tipo de cambio donde el dólar se cotiza a nivel del equilibrio que se estima en un rango de 25 y 30 bolívares. Esto le daría al gobierno más bolívares y por tanto se reduciría el déficit fiscal, aparte de acabar con la corrupción que genera la búsqueda de dólares artificialmente baratos, esto en el mercado negro. También el consenso es que si el gobierno no toma las medidas adecuadas y opta por comprar algo de tiempo, vendiendo activos, recortando importaciones, posponiendo obras de infraestructura o recortando acuerdos energéticos sin aplicar correcciones de fondo, el deterioro continuará y la escasez, la inflación y la recesión creará un escenario muy conflictivo. Felipe Pérez también acota que no es si el gobierno quiere o no quiere hacer las reformas, es que va a tener que hacerlo porque de lo contrario perderá el poder, la conmoción social va a crecer. Agrega que es necesario un arreglo político que cambie las expectativas y rescate la confianza. Esto pasa, entre otras cosas, por revisar los poderes públicos. Es toda una paradoja que la salvación de este gobierno que apostaba a la planificación central depende de reformas que hagan que funcione el mercado. Bueno, otros indicadores nos va a comentar nuestro siguiente compañero, Menín Arcos. Muy buenos días. Continuando la explicación acerca de la situación actual de Venezuela, tenemos una frase de Leopoldo López, la misma que dice lo siguiente: lo mejor que podría hacer Nicolás Maduro para todos los venezolanos es renunciar.
Dentro de las principales perspectivas internacionales acerca de la situación actual de Venezuela, tenemos la de Salud Hernández, analista internacional. En Venezuela no existe democracia. El señor Maduro es un corrupto y mafioso. De la misma manera, tomando una de las frases de Nicolás Maduro, quizás tratando de alentar a la ciudadanía, Dios proveerá. Dentro de los principales parámetros o perspectivas que tienen los ciudadanos acerca de la situación actual de su país es que el país en este momento se encuentra cruzando una situación límite en la cual no hay dólares para importar productos terminados en cantidades suficientes para atender la demanda nacional. Este hecho nosotros lo podemos constatar claramente en la prensa internacional, en la cual se muestra filas interminables de gente afuera de los supermercados esperando obtener productos de la canasta básica. De la misma manera, esto ocasiona un gran problema, como es el caso de la inflación por la escasez de productos. Otra perspectiva acerca de los ciudadanos de Venezuela es que no existe producción nacional para atender la demanda interna de su país. Dentro de los principales parámetros para nosotros atender la situación actual de Venezuela es la canasta básica. La adquisición, como les comenté antes, de productos básicos resulta quizás hasta, se podría decir, imposible en Venezuela. Dentro de las principales variaciones que ha sufrido el precio de la canasta básica, nosotros lo podemos observar en la tabla inferior, en la cual para noviembre del 2014 la canasta básica se encontraba en 25.385 bolívares fuertes. Sin embargo, para octubre de 2014, la canasta básica se encontraba por los 26.576 bolívares fuertes, el equivalente a $4.217. Para noviembre del 2014 y octubre del 2014 existió una variación en cuanto al precio del 4.69%. Sin embargo, para diciembre del 2014, la canasta básica alcanzó un valor equivalente a $4.789, con una variación de octubre hacia diciembre del 13.55%. Sin embargo, la remuneración básica para Venezuela es de 6.540 bolívares fuertes, el equivalente a $1.000, lo cual genera un déficit del 60% en cuanto a la adquisición de la canasta básica. Otro problema que actualmente se encuentra cruzando Venezuela es la escasez de medicamentos. Aquí les voy a comentar una noticia acerca de esta situación particular en Venezuela. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, anunció el cierre de la farmacia Farmatodo por supuestamente incurrir en irregularidades en la atención al cliente y permitir la formación de colas frente a sus locales. Esto nos pone a pensar ciertos parámetros como es si no existe insumos dentro de Venezuela, ¿cómo pueden ofertar la farmacia medicamentos que no tiene? Y esto nos dice, ¿cómo puede la superintendencia clausurar un local en la cual no existan medicamentos? Esto causó quizás un poco de molestia en los ciudadanos venezolanos debido a que se hizo el cierre de estas farmacias que eran las únicas que tenían medicamentos. Otro problema que actualmente se encuentra cruzando Venezuela es su devaluación de la moneda. Quisiera explicarles esta pequeña tabla en la cual tenemos datos desde febrero del 2003 hasta febrero del 2013, en la cual para febrero del 2003 los bolívares se encontraban en el equivalente a $1 era 1.600 bolívares. Para febrero del 2004 subió la cantidad de bolívares, empezó a devaluarse la moneda a 1.920 bolívares por dólar. Para marzo del 2005 se devaluó a 2.150 bolívares por cada dólar. Sin embargo, para enero del 2008 se hizo una adecuación, se cambió la denominación del bolívar a bolívares fuertes, en la cual se eliminaron 3 ceros y pasó su equivalente de 2.15 bolívares fuertes a $1. Para enero del 2010 la devaluación aumentó a 4.3 bolívares fuertes por dólar.
Sin embargo, para diciembre del 2010 se redujo la devaluación de la moneda a 4.3 bolívares fuertes por dólar. Para febrero del 2013 tenemos la devaluación de 6.3 bolívares fuertes por dólar. Sin embargo, en el mercado negro actual de Venezuela, el dólar se encuentra por 131 bolívares fuertes. Otro parámetro que también podemos analizarlo para lograr entender de cierta manera la situación actual de Venezuela es la inflación, con datos que van desde febrero del 2013 hasta febrero del 2014, en los cuales podemos observar la inflación para febrero de 22.8%, sin embargo para febrero del 2014 tenemos de 57.3%, con lo cual podemos determinar que existió un aumento en su inflación de aproximadamente el 50%. Sin embargo, otro parámetro que quizás es algo muy importante es la tasa de desempleo actual de Venezuela, la misma que se encuentra para el año del 2013 alrededor del 9.2%, como nos indica en la gráfica. Muchas gracias por la atención prestada a la presente. Como conclusiones, a partir de todo lo ya expuesto, podemos decir que se debe despetrolizar los precios en vista a la crisis que tenemos con el petróleo a nivel mundial. La segunda cosa es que debemos desmilitarizar los precios, tal como lo vimos al inicio con respecto a la carne y a las empresas que están produciendo este tipo de insumos a partir de su representación militar. Otra de las cosas necesarias es que se deben recortar las importaciones, deben empezar el país a producir, no solo a comprar. El ingreso de inversión de los microempresarios, de empresa privada es necesario, y definitivamente que el Estado no controle el mercado. Es decir, que el mercado por sí solo asigne los recursos y no sea de parte del gobierno. Definitivamente el gobierno actual está cubriendo el déficit que se tiene con las empresas públicas quebradas, es decir, está cubriendo con su dinero las pérdidas que tiene dichas empresas. Esto está recayendo en la falta de capacitación de quienes se encuentran representando a estas empresas, y no solo a las empresas, sino a todo el país entero. Es necesario considerar que quien está en el poder debe o podría cambiar en cuanto se necesita a alguien más capacitado y con fundamento para poder guiar a un país. Muchas gracias.